Dicen que ahí se aparece un viejito sentado en una piedra al lado del camino. Las personas que lo han visto pues lo desconocen, dicen que no es nadie del pueblo, pero su aspecto era normal, el de cualquier persona. Él se sintió aliviado al saber que ya estaba cerca del pueblo y que ahí estaba una persona que muy probablemente le iba a hacer compañía. Su ropa estaba muy viejita, traía guaraches. Al verlo, le preguntó: señor, ¿qué está haciendo aquí? Muchacho, ¿no me haces el favor de acercarme al rancho? Sí, cómo no, véngase, súbase. Lo ayudó a treparse en la enanca del caballo y empezaron a avanzar. Pero aquel señor, aquella persona iba muy serio, no platicaba absolutamente nada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy quiero platicarles una historia sobre una aparición que se da en un camino que lleva de un rancho a otro. Un camino que atraviesa por el puro cerro, mi gente. Y el día de hoy, pues tardecita fresca, lluviosa, vamos a aprovechar, mi gente, este camino, una veredita que nos lleva hacia una casa vieja, hacia una casa antigua. Creo yo que es una tapia, la divisamos junto al camino. Ahorita vamos a ir a investigarla, mi gente, a ver qué tal está ahí el lugar y aprovecharlo como escenario para platicarles esta historia. Nomás que saben que venimos prevenidos porque ha estado lloviendo, ya tiene unos días lloviendo aquí en Jerez, aquí en nuestro pueblito, y pues nos dice que va a estar lloviendo toda la semana. Y ahorita que medio se calmó la lluvia, pues decidimos salir para platicarles esta historia, a ver qué nos permite hacer la lluvia. Por ahí traemos un paraguas. A lo mejor se va a escuchar el golpe de las gotas en el paraguas, pero pues la idea pues es disfrutar del paisaje y de la lluvia, mi gente, porque la verdad pues a nosotros por acá nos da mucho gusto cuando llega el agua. A la gente en el campo le va muy bien y pues yéndole bien a la gente del campo nos va bien a todos. Entonces es una bendición el agua. Mi gente, pues en un poblado muy alejado, bueno, un poblado que es fuera de aquí de Zacatecas, es otro estado. Nos platicaron una historia que la verdad, pues ese tipo de historias se escuchan en muchos lugares. Y qué mejor que nos la platique la persona que le sucedió, ¿verdad? Pero pues en este caso nos la mandó, nos dijo: platíquenla ustedes. Yo se las platico a ustedes y ustedes la platican a su estilo. Entonces pues queremos darle las gracias por la confianza que nos tienen para platicar sus historias. Y miren, aquí hay un burrito y unos caballitos aquí. Miren nada más qué chulada de animales. Yo pienso que hasta los animalitos les da gusto cuando se viene la lluvia, Yo me imagino que sí, miren, se miran contentos. Bueno, yo así los veo, ¿verdad? No sonríen como uno de ser humano, ¿verdad? Pero yo me imagino que sí están bien contentos. Ese camino, esa vereda, pues más bien era un camino de herradura. De esos caminos de más antes, donde andaba la gente de los ranchos y donde muy probablemente pasaban los hacendados, donde muy probablemente pasaron los de la revolución. Un camino muy angostito que no es accesible para entrar, por ejemplo, en vehículo, en camioneta o en carro. Pues no, es un camino muy angosto. Y la gente pues ya empezó a transitar otro camino. Hicieron un camino nuevo por lo mismo, ¿verdad? Ya ahorita la mayoría de la gente se mueve en sus camionetitas, entonces ese camino ya no es muy utilizado. Ya de repente los que suelen andar por ese camino es porque van a los barbechos o porque quieren cortar camino para ir de una comunidad a otra. Y pues siempre es caminando o a caballo o en burro, en mula, dependiendo, ¿verdad? El animal que tenga la gente. Dicen que en ese camino andar hasta de día se siente una sensación muy extraña, Dicen que se siente curiosito andar en ese camino. Se sabe de bastantes historias que sucedieron por allá en los tiempos de la revolución. Por ahí se habla de un árbol donde se dice que en aquel tiempo pues había colgados, ¿va? En aquellos tiempos ahí pasaron cosas en los tiempos de la revolución. Entonces a lo mejor a eso se debe la vibra que se siente en ese lugar. Pero lo más famoso que se habla de ese lugar es la aparición de una persona. Dicen que ahí se aparece un viejito sentado en una piedra al lado del camino. No saben a qué se deba, no saben quién sea. Las personas que lo han visto pues lo desconocen, dicen que no es nadie del pueblo,
ni de los ranchos ahí cercanos, entonces no se sabe quién es. Y muy pocas lo han describido, muy pocas han dicho cómo es o cómo se viste, porque lo ven de madrugada, ahí sentado en esa piedra, pero todos al verlo se van inmediatamente. Bueno, aprovecho que Ana me está ayudando con el alambre a pasar. Es que saben que, mi gente, las piedritas están resbalosas como están mojadas, y Ana y yo traemos tenis, ¿se imaginan? Pues un resbalón, queda uno requetado ahí a medio alambre, y entonces sí, muy pocas personas lo pueden describir, porque se ve el señor ahí sentado sobre la piedra, y la gente al verlo pues rápido empiezan a ahora sí que acelerarle a su caballo, bueno, no sé cómo se dice, a darle con la rienda, a darle con las espuelas para que salga corriendo a toda velocidad, porque se siente al verlo que pues ese escalofrío que les indica que lo que están viendo no es normal. Entonces la gente que lo ha visto por fracción de segundos y se les desaparece. Nadie sabe por dónde llega o cómo desaparece o de dónde es o por qué está ahí. Nadie sabe nada sobre aquel supuesto viejito. Hasta que en una ocasión, mi gente, llegó una persona originaria de aquel lugar que se fue desde niño. Desde niño se fue del rancho y jamás regresó. Ustedes saben lo que es la situación de nuestros paisanos, ¿no? Se van a buscar una mejor vida, se van de mojados, se van de indocumentados, y muchos de ellos ya no regresan, muchos de ellos ya no vuelven, porque al regresar pues luego ya no pueden ir otra vez a los Estados Unidos, y muchos de ellos ya tienen su vida hecha allá. Están viviendo ellos y toda su familia de manera ilegal, entonces muchos se van y ya no vuelven. Ese era el caso de esta persona. Una persona que se fue muy joven a los Estados Unidos y ya no volvió. Por allá se casó, tuvo hijos, y pues no, ya tenía alrededor de 40 años sin regresar al rancho, hasta que su situación cambió por cuestiones del trabajo, el apoyo de su patrón. Pudo meter sus papeles, pudo aplicar y arregló. 40 años después viene al rancho por primera vez desde que se fue, pero ya de manera legal. Y él, en cuanto regresó, en cuanto llegó, luego quiso llegar recordando sus viejos tiempos. Parece que no es tan vieja la tapia, o por lo menos así se ve. A lo mejor las paredes sí, pero le arreglaron su techo. Miren, le echaron una cadena alrededor, y su techo de bóveda, de ladrillo, las vigas de fierro. Yo me imagino que planeaban vivir aquí, o a lo mejor meten animales, o no sé. Y miren, le arreglaron, le pusieron su puertita. Bueno, por lo menos ahí está el marco donde alguna vez hubo la intención de poner una puerta. Y miren, sí, acá está una división, como que iba a ser otra habitación. No sé si vivieron o planeaban vivir aquí en este lugar. Hubiera estado muy bien, fíjense, porque el lugar está cómodo. Ahí está esa veredita, ese caminito que nos lleva hasta acá. Y alrededor, imagínense, puro verde, mi gente. Enfrente la presa, una vista muy bonita que tienen aquí en este lugar. Esta casita está en una muy buena posición para mi gusto, Aquí se viviría muy a gusto, la mera verdad. Ahorita pues ya está tupido de nopales, de huizaches, pues por lo mismo, ¿verdad? Que no entra la gente para acá, yo me imagino. Un lugar muy bonito, mi gente. Me gustaría que me platiquen qué les parece este lugar, cómo se les hace, si ustedes sí se vendrían a vivir aquí si tuvieran la oportunidad. Pues bueno, mi gente, este señor regresó de los Estados Unidos y él luego empezó a recorrer todo lo que recorría cuando era niño. Llegó muy emocionado, tratando de recordar su infancia, tratando de ir a visitar a aquellos amigos que todavía vivían en la comunidad, aquellos pueblitos, platicar con la gente que él conoció en aquella época, los señores que ya ahora eran unos ancianos. Él estaba muy emocionado y empezó a recorrer todos esos caminos, todas esas veredas, esos ranchos. Empezó a conocer o a reconocer las tapias que alguna vez fueron casas donde él iba a jugar con sus amigos. Ahora eran las puras tapias. Mucha de la gente que él conoció, mucha de la gente con la que él convivió, pues ya no estaba. Entonces era un sentimiento entre nostalgia y alegría. Se acordó de aquel camino
Aquel camino que cuando él era niño, sus papás le platicaban tantas historias y él siempre se fue con la idea de que a lo mejor eso les decían para que no fueran a agarrar ese camino, que no se fueran a ir para el cerro, a lo mejor protegiéndolos de algún animal, de algún coyote, algún cochino jabalí, alguna víbora. A lo mejor los papás inventaban esas historias nada más para protegerlo, muy probablemente. Entonces este señor, recordando aquellas historias, aquel camino, empezó a preguntar sobre aquellas historias, sobre aquellas leyendas, y se va topando con la novedad de que hace ya unos días la gente reportaba mucha actividad en ese camino. Regularmente cada año, cuando empezaba la siembra, cuando empezaba la cosecha, pues la gente transitaba mucho por ahí y todo el tiempo surgían historias. Todo el tiempo surgían testimonios de personas que aseguraban ver cosas, escuchar ruidos. Se hablaba mucho sobre el lamento de una mujer, que mucha gente decía que muy probablemente era la Llorona, porque ahí muy cerquitas pasaba un río. Entonces, cuando se trata de un lamento cerca de un río, pues la gente dice que es la Llorona. Y esa pues en todos lados se escucha. Yo pienso que en todo México y hasta en otros países se habla de la Llorona. Bueno, en algunos lugares la conocen por otro nombre tal vez. Esa ánima se escucha por todos lados y últimamente hasta se ve, porque hay personas que aseguran haberla visto. Pues este señor se va enterando de que últimamente están pasando muchas cosas en ese camino. Se escuchan los lamentos, se habla sobre caballos que vienen galopando, pero no es nada, no se ve nada, nada más se escucha el murmullo de los que vienen montando y los cascos de aquellos caballos corriendo entre las piedras, entre las peñas de aquel camino, pero no hay nada, no ven nada, absolutamente nada, son puros ruidos. Lo único que sí se deja ver es aquel viejito que escuchaba él desde niño, aquel hombre de aspecto pues antiguo. Dicen que todavía desde hacía 40 años que él estaba en el rancho, todavía lo siguen viendo. Entonces se llenó de curiosidad y decidió que iba a ir a visitar a una familia que él sabía que todavía vivía en el otro ranchito, justo el que está de aquel lado de ese camino. Había que atravesar por fuerzas aquel camino para llegar a esa comunidad. Con la tentación de ver qué miraba o ver qué escuchaba, pues aprovechó para ir a visitar a aquella familia, a un amigo de la infancia, a sus papás de aquel muchacho. Se fue muy temprano por la mañana, anduvo por ahí recorriendo el rancho, saludando a las familias. Por ahí se topó con la suerte de que alguien por ahí estaba haciendo chicharrones. Lo invitaron, agarró la parranda con aquel amigo de infancia. Se le hizo noche, se le hizo completamente noche. Cuando se dio cuenta ya estaba muy oscuro y él sabía que tenía que regresar porque su familia lo estaba esperando, porque en aquellas casitas no había cubo para que él durmiera. Entonces él sabía que por fuerza se iba a tener que regresar, pero afortunadamente no andaba a pie, andaba a caballo, porque él hasta eso estaba recordando, el cómo se sentía montar, porque en los Estados Unidos no tenía la oportunidad. Se llegó la noche y aquel amigo le dijo: mira, si quieres quédate, aquí te hacemos un campito, a ver cómo le hacemos, hombre, acá una noche como quiera. Dijo: no, ¿sabes qué? Es que no le avisé a la familia y aquí no hay señal para el teléfono para avisarles que acá me voy a quedar, y luego después si les da por venirme a buscar se van a perder porque no conocen, mis papás ya están muy viejitos para que los acompañen. No me da pendiente que van a salir a buscarme, mejor me voy. Pues bueno, nada más mucho cuidado. ¿De qué? Pues con lo que te puedas topar por el camino. ¿Animales o qué? ¿Los coyotes o qué? Pues los coyotes, las víboras, arañas y lo demás, lo que no pertenece a este mundo. ¿Cómo? ¿A poco tú todavía te crees esas historias? No, mi amigo, pues si lo he vivido en carne propia, no necesito que me cuenten, yo lo he visto. ¿En serio? ¿En serio? Dijo: oye, fíjate que sí me han estado platicando mucho, pero ¿a poco sí es cierto, hombre? Pues yo ya no la creo.
Cuando estaba chiquillo, como quiera, pues sí, mi mamá, mi papá, los compadres de mis papás ahí, los señores grandes, platicaban muchas historias, pero pues ¿a poco sí es cierto? No, hombre. Pues mira, Dios quiera que no te toque comprobarlo por la mala, Pero yo a estas horas ya ni loco voy para allá, por eso te vas a tener que ir solo, yo no te acompaño. Te saco del rancho, pero de ahí, agarrando el camino, agarrando la vereda, ahí tú le das solito. Pues el camino era algo muy similar a lo que estamos viendo. Era un pequeño caminito donde apenas se miraban las huellas por donde andaban los caballos y a los lados cercas de piedra. Como aquí, miren, aquí el camino está en medio de dos cercas de piedra. Así estaba ese camino. Y dice la persona que relata la historia que había muchos árboles muy grandes, nopales muy viejos, muy frondosos, huizaches, que no permitían ver más allá del camino. Entonces imagínense de noche, ahorita de día, por ejemplo ahorita que está nubladito, que está a punto de llegar la lluvia, se siente tenebroso. Ahora imagínense de noche, este muchacho cuando venía en su caballo, venía escuchando ruidos. Él escuchaba como si alguien viniera detrás de él, pero él volteaba hacia atrás y solamente miraba oscuridad. No miraba nada, no había nada, pero él seguía. Y él pensaba, no, me estoy sugestionando, estoy asustado por lo que me dijo. Lo mejor es no hacer caso, no creo que sea cierto, lo dudo mucho. Seguía avanzando al escuchar aquel ruido extraño junto al río. Voltea muy asustado y alcanza a escuchar el llanto de una persona, el llanto de una mujer. Se extraña mucho porque él nunca había escuchado hablar de eso, pero en medio de aquella oscuridad alcanzaba a ver un resplandor blanco, como si una persona de blanco estuviera allá de aquel lado del río, y solamente ese vestido blanco se alcanzara a notar en medio de la oscuridad. Decidió picarle al caballo y salir a toda velocidad, pero al ver ya a lo lejos las luces de la comunidad, decidió pues ir al trote nada más, cuando de repente en una piedra junto al camino mira a un señor sentado, una persona ya mayor, pero su aspecto era normal, el de cualquier persona. Él se sintió aliviado al saber que ya estaba cerca del pueblo y que ahí estaba una persona que muy probablemente le iba a hacer compañía. Lo vio, lo desconoció, pero pues bueno, él estaba recién llegado, muy probablemente era alguien del rancho que él todavía no sabía quién era, todavía no conocía. Alguien que a lo mejor en su infancia conoció, pero pues ya ahorita ya no se acuerda quién es esa persona. Él solamente eso pensó, ha de ser alguien del rancho, a ver si ya al verlo cerquitas lo reconozco. Al llegar, ese hombre traía un sombrero de palma y su ropa ya estaba muy acabada. Su ropa estaba muy viejita, traía guaraches. Al verlo, le preguntó, señor, ¿qué está haciendo aquí? Muchacho, ¿no me haces el favor de acercarme al rancho? Sí, cómo no, véngase, súbase. Lo ayudó a treparse en la enanca del caballo y empezaron a avanzar. Pero aquel señor, aquella persona iba muy serio, no platicaba absolutamente nada. Con el paso del tiempo y al avanzar, empezó a notar que aquel hombre era muy pesado, porque se escuchaba el resuello del caballo que estaba pujando con aquella carga. Se sentía muy pesado el caballo, se sentía hasta algo sentado de la enanca, como si aquello que iba cargando fuera muy pesado. Él empezó a sentir una sensación muy extraña en su espalda, un frío inmenso, unos escalofríos que le recorrían todo su cuerpo, la piel chinita. Empezó a sentir un frío inexplicable, cuando no era tiempo de frío, era tiempo de calor. De repente empezó a sentir miedo. ¿Pero qué está pasando? Señor, ¿está bien? El señor no le respondía absolutamente nada. Y él, por más que trataba de voltear de reojo, voltear hacia atrás para verlo, no lograba verlo. No conseguía verlo. Él trataba de reconocerlo. ¿Quién es usted, señor? ¿Dónde lo bajo? ¿Cómo se llama? Aquel hombre no respondía absolutamente nada. Ya casi para llegar al rancho,
No aguantó más la tentación y se giró completamente hacia él. Detuvo el caballo. Al verlo a la cara, se dio cuenta que ese hombre estaba demasiado pálido. Sus ojos completamente negros, oscuros. Donde debería estar su boca y su nariz, solamente se miraba la sombra o la silueta donde alguna vez estuvo. Fue tanta su impresión que el caballo también lo detectó, relinchó, se paró de manos y él cayó al suelo. En medio de aquel golpe, trató de recuperarse y lo vio a ese señor ahí parado a unos cuantos metros observándolo, pero era una silueta fantasmal. Era una silueta de una persona que ya no existe, que ya no vive. Y en ese preciso momento se difuminó y desapareció. Él se levantó corriendo y agarró el caballo cabresteándolo y se lo llevó corriendo. Ya casi para llegar a la comunidad lo soltó. Ay, el caballo que me siga solo. Y si no, mañana salgo a buscarlo. Si se pierde, les compro otro, yo no sé, pero ya no regreso ese camino. Llegó a su casa muy asustado. Les platicó lo sucedido a él, a sus papás, a su esposa, a sus hijos y a unos tíos que estaban de visita esperándolo para saludarlo. Dijeron, no, ¿sabes qué? Tú te topaste a ese hombre. Se dice que ese hombre murió en los tiempos de la revolución. Algo lo hicieron y él trata de seguir. Él sigue tratando de llegar a la comunidad, pero no puede. Pocas personas lo han visto y con pocas personas ha hablado. Y a ti te tocó, fíjate. Le tocó comprobar que aquellas historias que se platicaban de ese lugar eran ciertas. Y como le dijo su amigo, le tocó comprobarlo y de la peor manera. Ya nos agarró la lluvia. Vamos hacia la camioneta porque ¿saben qué? Siento que aquí se pone atascosillo. Una disculpa por el paraguas, mi gente. Créanme que lo hacemos más por proteger la cámara que a nosotros mismos. Nosotros como quiera llegamos a la casa, nos damos un baño y no pasa nada, pero la cámara, esa sí se acaba. Pues bueno, nos despedimos. Nos vemos. Ana, su servidor Luis Carrillo, y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.